comunicación en primera fase, aprender a escuchar. Y no hay que emitir juicio cuando el otro habla. Porque cuando tú emites juicio, la cara no ayuda. O sea, tú no estás escuchando, estás evaluando si la persona dice lo que dice es verdad o si está de acuerdo como tú piensas, y si piensa igual que tú le dices, eso es correcto. Pero si piensa algo diferente, que puede ser algo que da valor agregado, que tú no tienes y no tienes la apertura y la flexibilidad para poder incorporar información adicional, en ese momento tú estás rechazando la posibilidad de crecer y aprender. Y yo estoy convencido que la única forma de aprender es a través de la humildad. Si uno no es humilde, no evoluciona. Y ser humilde no es débil. Ser humilde es reconocer que no te la sabes toda. Ser humilde es reconocer que tienes que estar en un constante aprendizaje de por vida. Que hasta la última exhalación que uno tiene en la vida tiene que estar en un proceso de aprendizaje. Cuando uno empieza a manejar estas cosas de manera muy sencillita en el proceso comunicacional y se da cuenta que al organizar las ideas, que al poder usar las palabras que la otra persona entiende, sobre todo con los muchachos jóvenes, con los niños. O sea, ¿cómo te comunicas con un niño más chiquito? Si tú no le hablas en un lenguaje que él entiende, él no, o sea, se voltea y se va y se fastidia. Es más, cuando tú le repites algo permanentemente, ¿qué sucede? Ellos no escuchan, se bloquean. ¿Y él está enseñando a qué? Se bloquea a no escuchar. Cuando tú empiezas a hablarle y el niño ya te pone la cara para un lado, lo más probable es que te diga una grosería cuando te pone de lado, ¿no? Y que te diga qué fastidio, para no decir la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tú estás incurriendo en una repetición donde él ya no quiere escuchar más eso. En el proceso comunicacional, la asertividad es un punto bien importante, que es el tercer punto que viene en secuencia. Coherencia, congruencia y asertividad. La asertividad es decir las cosas en el momento oportuno. Y nosotros como padres a veces nos cuesta ser asertivos porque estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos. No los estamos realmente protegiendo, que hay una gran diferencia entre sobreproteger y proteger. Cuando uno es asertivo, exactamente dice lo que quiere y sabe cómo lo va a decir. Y en el proceso de asertividad hay una combinación de coherencia, congruencia, que es que lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo digo está en sintonía con lo que yo hago. En los procesos comunicacionales, ¿qué más aprenden los hijos? ¿Lo que tú les dices o lo que tú haces? El modelaje. Mi papá me decía a mí, hijo, no fumes. Y él con un cigarro en la boca. Y después me decía adicionalmente, mira, haz lo que yo te digo, te lo dice la voz de la experiencia. Pero lo que él hacía era, fumaba. En estos juegos de la comunicación que estamos permanentemente transmitiendo cosas inconscientes muchas veces que no nos damos cuenta, ocurre que cuando tú vas a lograr una comunicación efectiva, tienes que asegurarte que la otra persona entendió. Y hay maneras de cómo chequear. O sea, ¿tú me entendiste? No es que eres bruto, porque la gente dice, no lo pregunto para decir que es bruto, ¿no? No, pero hay una manera de chequeo que tienes que decirle a la persona, mira, yo quiero que cuando terminemos este punto, vamos a aclararlo, vamos a revisar qué fue lo que tú entendiste, a ver si las percepciones son parecidas, independientemente que tú pienses diferente, pero qué fue lo que tú entendiste. Ah, yo entendí que la pared es blanca, ok, es blanca, pero yo la quiero verde. Bueno, esa es otra cosa. Y ese es el otro punto importante que hay que diferenciar con los procesos comunicacionales. Uno de repente puede comunicarse muy claramente, muy organizadamente, expresa sus ideas, escucha con atención, mira con respeto o mira con atención, expresa su idea en forma clara, la cara ayuda y es muy congruente, dice las cosas en el momento oportuno, pero al final no chequea, no valida si la otra persona entendió. Ese punto de asegurarse si la otra persona entendió. Generalmente en las reuniones la gente habla por todos lados, pero muy poca gente es la que se asegura si el mensaje le llegó a todas las personas y si el grupo está de acuerdo o no con este mensaje. Cuando uno empieza a entender que la comunicación tiene esos 5 pasos, simplemente la comunicación de expresar las ideas, ya uno está dando un buen camino. Cuando yo empecé a dictar estos cursos, hubo un momento que me di cuenta de que lo que yo decía era muy claro porque me lo estudiaba, lo hacía con el detalle específico, pero había un detalle importantísimo que fue lo que a mí me impactó en un momento en mi vida, fue cuando me pusieron en una evaluación del curso, lo que está diciendo está muy bien, pero la cara no ayuda. Y yo traté de averiguar quién fue la persona que escribió eso. Mira, Carlos,
yo te voy a decir, lo que tú estás diciendo teóricamente es lógico, está muy bien, mira, es perfecto, pero lo que pasa es que lo que tú dices, tú no lo reflejas. Yo en ese momento dije, yo creo que voy a tener que revisar si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, porque eso es un alto compromiso, no solamente decirlo, sino hacerlo, o por lo menos modelarlo. Y no solamente en el curso, sino modelarlo fuera del curso. Cuando uno empieza a sentir la presión y el compromiso de querer no solamente decirlo, sino estar convencido en ese proceso de sentir y estar convencido de lo que piensa y siente, y te sale y lo dice de acuerdo al tono de voz apropiado. Hay momentos que hay que poner el tono más alto, más bajito, y tú ves que hay una sincronización en lo que estás diciendo. Evidentemente estás dando los pasos de lograr esa comunicación de persuasión, de seducción y de transmisión correcta. Pero al final hay que asegurarse que la otra persona lo entendió. ¿Qué sucede cuando nosotros expresamos algo y la otra persona no nos quiere entender o no acepta lo que tú estás diciendo? Ahí aparece el diferenciador. ¿Quién es el diferenciador? La persona que piensa diferente a ti. ¿Quiénes son los que más nos afectan en la vida a nosotros? ¿Los que piensan igual que nosotros o los que piensan diferente a nosotros? Los que piensan diferente. ¿Qué pasa con algunas personas cuando piensan diferente? Es muy probable, y en la experiencia de vida es que cuando alguien piensa diferente, tú ves que enseguida la actitud corporal cambia, la persona reacciona, inmediatamente me emite un juicio, da una explicación, porque lo que quiere en dos platos pues es no aceptar tu punto de vista. Pero cuando uno empieza a sentir que las diferencias son oportunidades para crecer, que son excelentes oportunidades para poder expandir la conciencia, que yo puedo, al incorporar información distinta a la que yo tengo, crecer, cuando uno empieza a entender eso, empieza a tener la flexibilidad, no la flexibilidad, sino la flexibilidad de entender que cada cabeza es un mundo, sobre todo un mundo multicultural como el que estamos viendo ahorita, que para mí ir a Colombia y tener un curso es fácil, ir a Costa Rica es fácil, pero acá tengo que aprender que hay diferentes culturas, que las palabras y las connotaciones son distintas, que las percepciones son distintas. Entonces acá la situación no es tan fácil como quizás país por país, porque tú puedes hasta conocer. Yo inclusive cuando voy a Bogotá uso trancón, uso todas las palabras, berraco, uso bacano, o sea, todo lo que tiene que ver con allá lo utilizo porque yo sé que me conecto. Pero cuando estoy en un sitio donde todo el mundo tiene diferentes nacionalidades, obviamente la connotación es diferente, ¿no? Yo recuerdo en Panamá que hice un chiste que me parecía apropiado. Generalmente yo trabajo con los chistes que me acuerdo en el momento y que cuadra con lo que estoy manejando. Y en el momento que hice un chiste, todo el mundo tenía que reírse. Y en vez de reírse, todo el mundo me miraron con la mirada puyúa, punzo penetrante, y yo me dije mismo, bueno, usted tenía que reírse en este momento. Era el segundo día, suerte que era el segundo día. Usted tenía que reírse en este momento. Y dice, sí, Carlos, lo que pasa es que usaste una palabra que aquí no... Eso, con amor, lo que tú dijiste fue, y me puso un sinónimo, ¿no? Y bueno, pues usen eso, ese sinónimo, metiendo más la pata todavía, porque el sinónimo era todavía, no era tan peor, pero después fue cuando yo entendí que la connotación de esa palabra era completamente una grosería, pero grande. Y yo les decía de esa grosería como que era el que tenía que reírse, porque imagínense ustedes, yo me trágame tierra en ese momento. Entonces, cuando uno empieza a comunicarse y cuando uno empieza a expresar sus ideas, evidentemente la alineación de los pensamientos, emociones y acciones es vital para poder persuadir, para poder seducir. O sea, que lo que tú piensas, lo sientes, lo dices y lo haces. Ese es el arte del vendedor estrella, cuando logra tener esa alineación de pensamiento, emoción y acción.